cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. A ver esas palmas a Cristo. Aleluya. Vamos a cantar una vez más con gozo. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad santa, invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, el todopoderoso reina. Las palmas fuertes y te exaltamos, Señor. Vamos cantando fuerte. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, el todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Aleluya. Y Él nos bautizará con su Espíritu Santo y fuego. A ver si me ayuda con estas palmas. ¿Cuántos pueden danzar para el Rey allá en tu casa, para papá? Oh, vamos a cantarlo fuerte. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Aleluya, te exaltamos, Señor. Aleluya, vamos a declararlo. Oh, mi Dios, yo vine a adorarte, quiero hoy entregarte toda mi vida entera, y tu amor eterno me llenará. Aleluya, gracias, Señor. Heme aquí, haz lo que quieras, sediento espero por ti. Sopla aliento de vida, Espíritu Santo llena este lugar. Bautízame,
Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Gracias, Señor, por tu bautismo, Señor. Gracias, Cristo. Te exaltamos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Quiero más, díselo. Más de tu espíritu, yo quiero más, díselo. Yo quiero más. Más de tu fuego, yo quiero más. Yo quiero más. Más de tu espíritu, yo quiero más. Yo quiero más. Más de tu fuego. Yo quiero más, quiero más, más de tu fuego, más de tu fuego. Yo quiero más, yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más de tu fuego. Aleluya. Vamos, yo alaba al Señor con esa batería fuerte. Vamos con esas palmas a Cristo ahí en tu casa. ¿Cuántos son felices? Aleluya. Vamos a orar. Para adorar, marcado desde la eternidad, en ti está mi identidad. Cristo Jesús me hace feliz. Vamos, Emma.
Qué bendición estar con ustedes en esta mañana, iglesia, celebrando al Señor, glorificando su santo nombre. Definitivamente Oasis no para de darle gloria y honra al Señor. En esta mañana quiero tomarme unos minutos para felicitar a todas esas mujeres preciosas de Oasis en el Día de la Madre. Esas esposas, esas madres admirables, esas que nos describe la palabra como el ejemplo de la mujer cristiana. Una mujer llena de gozo para su esposo, llena de orgullo para sus hijos. Una mujer que es como un olor fragante que se desata sobre nuestros hogares. Una mujer diligente en sus quehaceres de su casa. Una mujer que ha sido una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que trae pan a su hogar. Una mujer que ora de día y de noche y se somete a la presencia de Dios. Una mujer que definitivamente se establece en el reino de Dios y arrebata las bendiciones para su hogar. Hoy quiero decirle a todas esas mujeres que son robles y fortaleza de la familia y que mantienen su hogar lleno de la presencia del Señor, que Dios está con ustedes. Definitivamente hoy es un día para que nosotras celebremos. Es el día en donde Dios nos ha otorgado el don divino de ser mamás. Quiero decirles en esta mañana que según la palabra de Dios, dice en Proverbios que una mujer debe ser alabada y alabada por el pueblo y debe de ser reconocido en su crédito. Así que hoy alabamos al Señor por tu vida y te damos crédito. El crédito que Jesucristo te dio desde el momento que te hizo mujer, portadora de vida. Doy gracias a Dios porque en hebreo la palabra ejemplar es Hagil. Y hay muchas mujeres Hagil en medio de nosotras. Muchas mujeres que son ejemplo en esta casa. Ejemplo de ser una mujer conforme al corazón de Dios. Esa mujer Hagil también aparece en Proverbios. Una mujer ejemplar que no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Y que la describe como una mujer esforzada y valiente. Y una mujer que está siempre protegiendo a sus hijos. Así que en esta mañana quiero celebrar a todas esas madres, a todas esas hermanas, a todas esas hijas y a todas esas esposas que reconozco que son mujeres Hagil, mujeres virtuosas y mujeres ejemplares que trabajan sin descanso y que muchas veces aún no son reconocidas. Hoy bendigo la vida de todas ustedes, amadas mías. Hoy declaro en el nombre de Jesús que será un día de gran bendición y hoy te deseo un feliz día de la madre. Así que Dios te haga crecer en sabiduría y te haga crecer en su poder para grandes propósitos en tu vida. Madre de generaciones, que todas tus generaciones sean benditas en Él. Te bendigo como tu pastora. Feliz Día de la Madre. Tu mirada refleja el cansancio de los años y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado. Tu caminar ya no es el mismo que el de antes. Los años han pasado y tú sin enterarte. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años. Hola, qué bendición estar con ustedes un día más. Este es el tiempo de estar en la presencia de Dios y vamos a consagrar este momento para honrar al Señor con nuestro tiempo. Amén. Vamos a dedicarle a Él todos estos minutos que vienen de aquí en adelante, que realmente Él sienta que nosotros estamos entregándole lo mejor de nosotros y no lo que nos sobra en el tiempo. Amén. El Señor está sentado en el trono. Él es rey sobre todas las cosas, y si hay algo que complace a nuestro Dios es que nosotros lo honremos a Él.
O sea, que realmente lo reconozcamos por lo que Él es. Amén. Porque hay gente que tiene una concepción de Dios tan ajena a la verdad, tan distante de lo que Dios es. Y así se relacionan con Dios. Entonces Dios viene a su pueblo y lo exhorta. Dios viene y lo exhorta de una manera fuerte para que cada uno de nosotros podamos realmente venir delante de Él correctamente, como es propio de un hijo de Dios. Así es como todo padre quiere que sus hijos se relacionen con Él, no con irrespeto, no poniéndose a la altura de Él, amén, sino como hijos que somos, que le demos el lugar a Él como Dios en nuestra vida. Eso es algo que agrada a Él, amén. Entonces, Él viene en Malaquías capítulo 1, versículo 6, y le habla a su pueblo, le habla a sus siervos, los sacerdotes, y les dice lo siguiente, el versículo 6, Malaquías 1:6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sienta los precedentes. Ahora, explica lo que él está diciendo. Dice: si pues soy yo padre, o sea, Dios, si realmente Él es nuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y continúa: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora alguno dirá: wow, eso era para los sacerdotes. Bueno, la mala noticia en ese sentido es que ahora, o la buena noticia más bien, es que en el Nuevo Testamento la Biblia nos llama a nosotros real sacerdocio. El apóstol Pablo en el capítulo 2, primera de Pedro, perdón, el apóstol Pedro, amén, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, él dice que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, entonces somos un sacerdocio real de Dios. Ahora, ya no es un grupo como en el Antiguo Testamento limitado de personas, ahora somos toda la iglesia. Y viene Jesús y lo confirma en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Ahí dice que por su sangre nos redimió e hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Él para siempre. Entonces, Él está levantando ahora no solo un grupo de creyentes, está levantando una iglesia, una nación de sacerdotes que ministran su presencia. Entonces, volvemos a la palabra. Viene el Señor y nos exhorta a nosotros y nos pregunta: ¿cómo están ustedes honrando la presencia de Él? ¿Cómo me están honrando? Dice el Señor. ¿Cómo se están acercando a mí? ¿Cómo vienen ustedes y me presentan a mí esas ofrendas y esos diezmos? Porque el Señor está interesado en el corazón del pueblo, más que nada en el corazón. Nosotros hemos dicho constantemente que Dios no tiene necesidad de nada. Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros traigamos el diezmo? ¿Por qué quieres que traigamos la ofrenda? Es porque Él tiene una obra aquí en la tierra que Él está haciendo a través de la iglesia. Es por eso, no porque Él necesite. Por eso es que Él bendice al pueblo para que el pueblo sostenga su obra. Es un diseño que está desde el inicio, que lo han copiado el Seguro Social, que lo ha copiado diferentes entidades, ¿verdad? De ahorro y todo, porque es un sistema que es excelente, pero Dios lo diseñó para su iglesia, para el sostenimiento de su obra aquí en la tierra. Y los que venimos y nos acercamos y creemos a Él, entonces entendemos que tiene que ver con nosotros. Ahora, vean lo que dice el versículo 13, ahí mismo. Malaquías 1:13 dice: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. O sea, para mucha gente, amados, lastimosamente, corríjame usted si no estoy en lo cierto, se vuelve un fastidio el honrar al Señor. ¡Wow!
como que si no se entendiera que realmente todo lo que tenemos de Él lo hemos recibido, y cuando partamos de esta tierra, lo único que nos va a quedar es Él, solo Él, nada más. Entonces, el Señor tiene muchas bases para corregirnos en nuestra manera de acercarnos a Él. Está hablándole a un pueblo que llegó al punto de darle cualquier cosa a Dios, cualquier cosa a Dios. Lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentaban como una gran cosa delante del Señor, y Él les dice: eso a mí no me honra. ¿Cómo te estás acercando al Señor a la hora de honrarlo? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Tu ofrenda lo honra? ¿Le estás dando el diezmo al Señor? ¿Estás honrando realmente? Tu tiempo, le estás dando el mejor tiempo al Señor. Cuando entras a la presencia de Dios, o cuando tienes que ir a orar, dentro de ti dices: uy, qué pereza, uy, ojalá termine. O sea, o entras realmente con gozo, entendiendo que es el mejor tiempo del día, el estar en la presencia del Señor. Amados, yo creo que Dios demanda de nosotros para estos tiempos que preparemos el corazón para la eternidad. Cristo viene pronto. Su venida está cerca. Él viene por una iglesia que está preparada, que anhela su venida, que anhela su comunión. Entonces vengamos delante de Él, amados, y examinemos nuestro corazón y honrémoslo a Él por lo que Él es. Por lo que Él es. Él es Dios. No hay nadie más que tenga ese rango en esta tierra sobre nuestras vidas, sino Él. Que a Él sea la gloria, el honor, que a Él sea lo mejor de nosotros, nuestro mejor tiempo, nuestra mejor adoración. Amén. Y también cuando nos acerquemos a darle al Señor, que aquello lo honre a Él como es digno de Él. Amén. No se le olvide eso, tómelo en cuenta. Yo quisiera que en esta mañana levantáramos la Biblia. Aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios, santa, bendita, dejada por Dios para su iglesia como luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119. Yo quisiera que usted levante la Biblia y diga conmigo fuerte y claro: yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer, porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Aleluya. Yo lo creo, yo sé que ustedes también. En esta mañana Dios me daba un mensaje, porque Él está hablándole al corazón del pueblo. Dios quiere traer sanidad a tu vida. Si tienes a alguien cerca ahí, dígale: Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere traer vida a tu cuerpo. Amén. Hay que ministrar. Los padres tenemos que ministrar a los hijos. Abrácelo, dígale: sé sano en el nombre de Jesús. El esposo a la esposa. Amén. Porque estos son tiempos hermosos donde estamos cerca los unos de los otros y no podemos perder el tiempo. Ahí en la palabra de Dios hay unos versículos muy hermosos que están en Marcos capítulo 9. Vamos a estar por ahí hoy escudriñando este texto tan hermoso, donde un padre con una necesidad acerca de su hijo viene a Jesús. Esta es una imagen hermosa, es una imagen hermosa. Y quiero, antes de esto, decir algo, porque uno de los muros más grandes que nos separan de Dios y de sus milagros, quiero hablar un poquito de los milagros que Dios puede hacer en nosotros. Uno de los muros más grandes no está fuera de nosotros. No es que hay una limitación financiera o social o intelectual. Una de las limitaciones más grandes que tenemos, de los muros más grandes para alcanzar los milagros de Dios hoy en día, es la incredulidad. Es el no creer sencillamente que Dios pueda hacer aquello que yo estoy necesitando, porque es algo demasiado difícil, o lo veo demasiado distante, o llego a creerlo imposible. Y vean lo paradójico de esto: no creo en el milagro, pero creo en que eso es imposible. Mi fe la direcciono en otra dirección que no es el milagro de Dios.
Es más fácil no creer que creer en milagros, desde luego que sí. Mucho más fácil aferrarse a la incredulidad y sencillamente no hacer nada. Sentarme ahí y pues decir, qué lindo sería. Qué lindo sería, oh, qué dichoso aquel que sí alcanzó un milagro, ¿verdad? Pero mi caso es diferente. Amados, no hay nada imposible para Dios. Cuando no creemos, nos sumamos a la gran mayoría de personas dentro y fuera de la iglesia que abandonaron esa bendición, ese regalo de Dios, ese milagro que estaba ahí delante de ellos en todo momento. Y el texto de Marcos, vamos a leer algunos versículos. Yo sé que a ustedes les gusta la lectura de la Biblia bastante. Entonces vamos a leer bastantes versículos. Es una historia completa. Marcos 9, 14 al 29. Voy a leerlo un poquito rápido. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? A sus discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Palabras fuertes, ¿ah? Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, mientras el otro echaba espumarajos y se revolcaba, y Jesús está hablando tranquilamente con su padre. Ese es mi maestro amado. Él no se detiene con los problemas, él nada más va sobre lo que quiere hacer y punto. Dice, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia a nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y esta frase tiene que marcarla y realmente escribirla con palo de una cartulina en grande y ponerla en la refri, sobre el marco de la puerta de la casa, donde usted la pueda ver todo el tiempo. Le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, se fue, se murió. Ahora, dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada se puede salir sino con ayuno y oración. Exhortación para los líderes, ayunar y orar cuando queremos ver milagros. Pero bueno, vamos a la lección de esto. Y es algo muy hermoso. La lucha. Porque hay una lucha muchas veces para poder conseguir un milagro, amados. Si usted ha conseguido alcanzar un milagro en su vida, sabe que no es como chasquear los dedos. Requiere un proceso, el que nuestra carne muera, el que nos rindamos a Dios, el que realmente abramos el corazón a Él, el que miremos el trono de Dios no con los ojos humanos, sino con los ojos del Espíritu. Y eso, amados, para mucha gente es muy difícil. Pero Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Dios tiene un milagro para ti hoy. Pastor, pero no me ilusione. No. La palabra de Dios es clara y usted lo va a leer, lo va a entender conforme vamos predicando, conforme vamos desglosando esta palabra, porque lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios que cambia, que transforma, que libera, que sana, que bendice, y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, hay una lucha. Versículo 14, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos
y escribas que disputaban con ellos. Vea los discípulos que están haciendo. Los discípulos están disputando con los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los que transcribían la escritura, la Biblia, de un libro a otro para que no se deteriorara, para que no se perdiera. La imprenta manual, llamémoslo así. Ellos transcribían, entonces ellos conocían mucho la escritura. Ellos se la sabían, casi que textos, el capítulo entero de memoria, ellos los transcribían. Están los escribas discutiendo con los discípulos el caso de aquel niño endemoniado, peleando con ellos. Hay una lucha ahí, y esa lucha se da siempre. Esa lucha se da en las iglesias, y si no, en la mente de las personas, el corazón de las personas, cuando están sentadas escuchando un mensaje como este. Dice otra vez hablar de milagros, pero lo mío es muy difícil. Volvemos al mismo punto, ¿ah? Y volvemos ahí, y ahí hay mucha gente que se queda. Los escribas, ellos son los que razonan, ellos cuestionan, ellos nada más se van a la mente, dejando por fuera completamente la parte espiritual en todo esto. Lo más fácil cuando nos cuesta creer en los milagros es justificar, es razonar, intentar meter en un tubo de ensayo a Dios, reducirlo a eso, algo que un hombre pueda manejar. Es justificar nuestra incredulidad. Es lo más sencillo cuando nos cuesta creer. Disputaban con ellos los escribas, cuestionaban que ese demonio no iba a salir, etcétera, etcétera. Tanta excusa que hay hoy en día para aferrarse a todo ese tipo de problemas o enfermedades, al punto que mucha gente llega a llamar mía a la enfermedad. Mi problema de tal cosa, mi problema, llegan a ser lo de ellos. Cuando la gente comienza a cuestionar la voluntad de Dios, el canal por donde fluyen los milagros queda bloqueado. El cuestionamiento, amados, lo que hace es exacerbar, lo que hace es incrementar la incredulidad. Desecha completamente esa atmósfera donde fluyen los milagros, que es la fe. Disipa esas nubes de gloria, que es donde fluye los milagros de Dios. ¿Saben? La incredulidad de la gente, y lo peor, que lo justifican. Algunos se conforman con decir que los milagros eran para el tiempo de Jesús. Así no tienen ya responsabilidad de orar por los enfermos para sanidad o milagros financieros o por cualquier cosa. Sencillamente se apegan a eso y ya no tienen más nada que hacer. Más nada que hacer. Recurrir a los bancos, o si alguien les quiere prestar o regalar plata, o ver qué hacen. Pero ya no tienen Dios a quien clamar por algo sobrenatural. Y eso es muy triste, porque Dios está sentado en el trono. Y Él dice en Ageo 2, mío es el oro, mía es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tiene el control de las finanzas, tiene control de las enfermedades. Él creó al hombre, amén. Ahora, dice los versículos 16 al 18, dice, les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de ellos, ahí comienza a decirle que es el problema, y al final le echan la culpa a los discípulos. Dice el papá del chiquito, bueno, yo le pedí a tus discípulos que echaran el demonio y no pudieron. O sea, como que si el género de echar fuera demonios fuera algo que sale del hombre. Volvemos a reducir nuevamente un poder tan grande como lo es Dios, esa unción que fluye, esa autoridad que fluye del trono de Dios a través nuestro. Lo reducimos a un tubo de ensayo al hombre, o a la esencia humana limitada, al hombre, que sus gritos no fueron suficientemente fuertes, que no usaron las palabras correctas, el conjuro correcto. Dios tiene el poder de echar cualquier demonio en cualquier momento, sin necesidad de ningún conjuro específico, con su sola presencia. Ese es Dios. Ese es Dios. El Dios al que usted y yo servimos es ese. Es Dios Todopoderoso.
Ahora, en realidad lo que los escribas cuestionaban eran dos cosas. Primero, la voluntad de Dios de que seamos sanos. Ellos creían que si una persona estaba endemoniada era porque era mala, él o su papá, y entonces tenía que ser castigado de esa manera hasta que se muriera. Punto. ¿Ah? Esa es la manera de pensar de mucha gente hasta hoy en día. Me recuerdo, lo he citado muchas veces en diferentes prédicas que he dicho anteriormente, una frase que me dijeron de índole religiosa. Me dijeron cuando yo era niño, es que esa persona sufrió tanto que se ganó el cielo. Amados, la enfermedad no es una bendición. Quiero aclararlo. La enfermedad no es algo que podamos abrazar como algo bueno. En última instancia será qué sé yo, como en el caso del apóstol Pablo, algo que lo ubique para que es un ser humano. Amén, porque él había recibido tal nivel de revelaciones, dice la palabra, que tenía un aguijón en la carne y le había clamado al Señor, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el Señor lo tenía ahí como un ancla para que él entendiera que seguía siendo humano, porque era un hombre que sanaba cualquier tipo de enfermedad igual. Una víbora venenosa, dice la palabra en la isla de Malta, lo mordió y el hombre no se murió, ¿verdad? Era un hombre, lo apedrearon, cayó muerto, sus discípulos oraron por él, se levantó y siguió predicando. Una persona sobrenatural que ya estaba acostumbrada a los milagros, amén. Pero a muchos de nosotros tenemos luchas, y entonces los escribas acá parece que tiene este tipo de problemas. El Señor nos está llamando a todos, nos está llamando a rendirnos a Él y creer en ese Dios. Yo he visto últimamente, en estos meses, en estos últimos meses, he visto milagros sorprendentes, de una manera grande, realmente, que a mí me disipan las dudas acerca de lo que Dios puede hacer. Aquí la cosa es si realmente nosotros lo queremos creer o no, lo queremos creer o no. Eso es lo que Dios está esperando nada más. Los escribas decidieron no creer. Entonces, cuando usted decide no creer, siempre va a haber alguien que te va a decir alguna excusa y usted va a decir, mira, sí es cierto. Siempre va a haber una muy buena excusa para no creer. Tú no puedes ser sano de eso, que Dios no te quiere sanar, que eres muy pecador, que esto y lo otro. La verdad es que todos los que vinieron a Jesús en el tiempo que Él estuvo en la tierra, todos los que vinieron buscándolo a Él por sanidad fueron sanos. Yo no sé qué le dice a ustedes. A mí me dice que Dios no hace acepción de personas, y el que se acerca a Él, el que se rinde a Él, Él lo abraza, lo sana, lo restaura y le da más que eso, vida eterna. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Entonces ellos vienen y cuestionan a la voluntad de Dios y de que seamos sanos todos, ¿verdad? Abrazan la enfermedad y también cuestionan a los discípulos. Es un ataque muy fuerte que siempre se ha dado hacia la iglesia. Como les digo, a nivel doctrinal, mucha gente no cree en los dones del Espíritu Santo, entre ellos don de sanidades, don de milagros, como está en 1 Corintios 9. Entonces hay una disputa ahí grandísima, pero la verdad es que el Señor sigue siendo el mismo. Los milagros siguen pasando. Seguimos viendo milagros hoy. ¿Qué le dice a usted eso? ¿Cambió Dios? ¿Cambió su palabra? ¿Realmente los milagros eran solo para el tiempo de Jesús? ¿O es real lo que Jesús dijo? He aquí pondrán sus manos sobre los enfermos. Los que creen en mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y otro montón de cosas más. En mi nombre echarán fuera demonios. Él nos dio autoridad. ¿Para qué? ¿Para ese tiempo nada más o para los discípulos? Porque Él no pone un límite. Él no pone para esta generación hasta que yo me muera. No. El Señor le habla a su iglesia, el Señor delega autoridad a su iglesia. Y recibirán poder, dice, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me seréis testigos. ¿Testigos qué? Con milagros, con prodigios. Muchos hemos visto la gloria de Dios en estos tiempos. Ahora, ¿por qué no pudo hacer Jesús muchos milagros ahí en Nazaret?
o ningún milagro, llamémoslo así, textualmente como está en Marcos 6:15. ¿Por qué no pudo hacer Jesús ningún milagro en Nazaret? Ahora, ¿podía él hacer milagros? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque hay una limitante que no viene de Dios. Hay una limitante que no viene de Dios. Volvemos a la honra, volvemos al reconocimiento. Cuando usted descarta realmente, cuando usted mira a Dios, pero no como ese todopoderoso, como lo que Él es, el que está sentado en el trono de poder, el que todo lo puede, el que te ama, el que te conoce, el que quiere realmente ayudarte. Lo vemos lejano, lo vemos distante, como que no nos quiere, ¿verdad? Distorsionamos y por allá nos hablan palabras de incredulidad y abrazamos esas palabras más que las palabras de fe que Jesús le habla a nuestro corazón. Dice Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, porque la gente en Nazaret no creía en él. Él fue a Nazaret, él fue ahí a su tierra, pero lo que veía la gente no era al Hijo de Dios. ¿Sabe qué veían? Al hijo del carpintero, al hombre. Ese es el problema de muchas personas, que cuando un ministro de Dios viene y ora por ellos, este es fulano de tal, ¿verdad? Es que yo no lo he visto hacer muchos milagros. Vea, cuando usted le cree a Dios, porque nosotros no somos los que hacemos los milagros, y gloria al Señor por eso, porque yo no quiero recibir ninguna gloria de algo que le concierne solo a Dios. Solo Él tiene el poder para sanar todas las enfermedades. Nosotros somos solo canales, somos solo instrumentos en las manos de Dios, pero Él es el que hace, Él es el que puede sanar un cáncer, Él es el que puede sanar un problema del corazón, Él es el que puede sanar cualquier tipo del COVID-19, cualquier problema, SIDA, cualquier problema Él lo puede sanar, problema de osteoporosis, cualquier problema, pancreatitis, cualquier problema. Problemas en el estómago, gastritis, todo. Dios tiene tu milagro en sus manos. ¿Lo quieres recibir en esta mañana? Ahora vamos a estar orando para que Dios haga un milagro en tu vida. Ahora, tenemos un problema acá. Amén. Y esto es algo muy, muy común hoy en día. Y son las excusas y más excusas. Voy a repetirlo. Excusas y más excusas. A la hora de venir y recibir un milagro de Dios, como que nos esquineamos por allá. Algunos dicen, tal vez esta enfermedad viene de Dios. Entonces se resignan y dejan de orar. O no creen en el momento que están orando por ellos y sencillamente, tal vez fulano de tal. Pero no están ahí diciendo realmente, Dios, como aquella mujer del flujo de sangre, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré esa. No, ellos están ahí, Señor, qué bueno sería, pero está muy difícil. Mientras están orando por ellos, wow. Entonces, esa es una excusa. Cuando alguien dice esto, el mensaje es claro. Dios quiere que yo esté enfermo. Cuando alguien dice, tal vez esta enfermedad viene de Dios, entonces, ¿cómo Dios te va a sanar de una enfermedad que Él envió, que Él te envió? Es una contradicción. Tal vez esta enfermedad viene de Dios. Amados, la enfermedad entró al mundo no porque Dios la metió. El que metió la enfermedad fue el hombre a través del pecado y la muerte al desobedecer a Dios. No fue Dios. Dios trae la sanidad a tu vida. ¿Por qué Jesús sanó entonces? Porque Jesús no andaba enfermando a la gente. Pecadores, otra más. No. Jesús viene a sanar. Él viene a sanar porque ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios no creó a un hombre enfermo, Él creó a un hombre perfecto. Y eso es lo que quiere hacer nuevamente en nosotros. Él muere en la cruz, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para sanar nuestras enfermedades. Él es Dios. Esa es la obra. Cuando entendemos la obra de Dios, entonces comienzan a caer ahí mentiras y excusas también. Dios quiere sanarte, sí. Dios quiere sanarte. Lo dice la Biblia. Ahora, ¿algún propósito tiene Dios con esta enfermedad? Dicen algunos. ¿Algún propósito tiene Dios con esta enfermedad? Pues yo le voy a decir que
Él tiene un propósito con esa enfermedad. Sí, es que sea sano. Esa es la enfermedad de parte, esa es la voluntad de Dios, perdón. Esa es la voluntad de Dios para esa enfermedad. ¿Por qué hay una enfermedad ahí? Cuando viene aquel hombre y los discípulos, vienen a Jesús y le preguntan, Señor, ¿por qué ese nació ciego? ¿Pecó él o pecó su padre o por qué está ciego? Jesús le dijo, ni por una ni por la otra, sino para que Dios sea glorificado en él, y lo sanó. ¿Qué le dice eso? Yo creo en un Dios de propósitos y propósitos que son de bendición para nosotros. Juan 9, 2 al 3 dice, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Para que tenga el contexto ahí, para que le quede ahí la cita y pueda usted entender si es la voluntad de Dios que seamos enfermos o que tengamos enfermedades o no. Le dice, respondió Jesús, no, que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Fue sano. Ahora, cuando se justifica la presencia de la enfermedad, se le cierra la puerta a la sanidad divina. Eso tiene que quedar claro. Si es la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué ser sano? Si es la voluntad de Dios que yo esté enfermo, entonces, ¿para qué ser sano? ¿Entiende la contradicción que hay en esto? Y hay gente que hasta el día de hoy se está aferrando a enfermedades porque no han sido sanos aún, dejaron de creer que Dios los puede sanar. Por el amor de Dios, creámosle a Él. Él tiene hoy un milagro para ti. Si tú lo quieres recibir, hoy vamos a desechar toda incredulidad. Amados, esta historia nos enseña muchísimas cosas a nosotros acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cómo reacciona Jesús ante nuestra incredulidad? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo reacciona Jesús realmente? A Jesús no le alegró que el joven no fuera sanado. No le alegró para nada. Nadie le hace un favor a Dios cuando se niega a creer en milagros, porque Dios se goza en los milagros de sanidad. No hay nada que le lleve más gloria a Dios que eso. Por eso Jesús recorría las aldeas y las ciudades predicando el evangelio y sanando a los enfermos, dice la palabra en Mateo 9. Eso lo hacía Él con alegría, con gozo. Marcos 6:56, esto es algo muy importante. Jesús demuestra cuál es el carácter de Dios. Dice ahí, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Escuche bien, por donde pasaba Jesús. Dice, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo, subraye eso en su Biblia, por si alguien viene y le dice a usted, no, es que tal vez sea la voluntad que yo esté sano. Dice ahí, y todos los que le tocaban quedaban sanos, todos. Pero ¿y si uno de esos era la voluntad de Dios que estuviera enfermo, por qué se sanó? Dios tiene un propósito para tu vida y es romper cadenas, es sanar enfermedades, es abrir los cielos sobre ti, sobre tus hijos, en tu trabajo, empresa, ministerio, donde estés, porque Dios viene con bendición a romper toda maldición. Pastor, y si soy pobre, vea, amados, no estoy diciendo que los pobres estén en maldición. Estoy hablando que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque yo estuve en uno de los países más pobres del mundo, donde la gente no tiene los lujos que tiene aquí, de tener un colchón donde acostarse. Gente que no tiene cocina ni de gas, ni de leña, ni de nada. Son 3 piedras en el suelo y hay cocina. Pero los vi sentirse plenos, bendecidos, ser ricos en Cristo Jesús, porque tenían lo más importante, que es la salvación. Los vi salir de la muerte a la vida eterna. Ese es el tesoro más grande, no son los bienes materiales. Amén, porque eso culturalmente es irrelevante. Hay culturas donde no existe el dinero como aquí. Amén, pero sin embargo ellos son millonarios, muchos de ellos, porque tienen lo más importante, tienen a Jesús. Usted y yo necesitamos a Dios, tenga mucho, tenga poco, lo que usted necesita es a Jesús. Lo demás viene por añadidura. Es que Dios me quiere bendecir, Dios te quiere bendecir.
Un padre no quiere bendecir a su hijo. ¿Ah? Dios quiere bendecir a sus hijos, a cada uno conforme a su capacidad. Eso sí dice Mateo 25, conforme tu capacidad. Ay, ¿por qué no nos da $1.000.000 a todos? Porque más de uno con $1.000.000 se pierde y nunca más vuelve al cielo. Amén. Entonces a cada uno conforme a su capacidad Dios los bendice. Pero tenemos lo que necesitamos, eso es lo que importa. Como decía aquel hombre sabio en el Antiguo Testamento, Señor, no me des ni más ni menos de lo que necesito. No me des más para que en mi orgullo no te menosprecie, y no me des menos para que por causa del hambre te maldiga o te desprecie. Dame lo que necesito, dame el sustento de cada día, que no me falte nada. Eso es todo lo que te pido. Fue un hombre bendito por Dios en el Antiguo Testamento. Dios quiere bendecirnos de muchas maneras. Dios quiere venir a nosotros realmente y cubrir nuestra necesidad. Y una de esas necesidades que Él quiere cubrir es la salud, tu salud. Dios quiere sanarte de toda enfermedad. Amén. Ahora, hay algo muy importante en todo esto. Hay un versículo ahí que me toca muchísimo. Dice, porque Jesús se interesa en este muchacho. Él se interesa en el hijo de este hombre que está pasando mal. Y entonces dice el versículo 21 y 22 del texto que estamos leyendo. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Vean qué lindo es él. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede? O sea, él está interesado en la condición de ese niño, de ese muchacho. Y él le responde ahí, ¿verdad? Todo lo que le está sucediendo. Y al final dice, Señor, ten misericordia y sánalo. Entonces Jesús es Dios. Usted y yo entendemos, Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Entonces Jesús viene y se vuelve a él y le dice una frase que muchos necesitamos escuchar en estos tiempos, para que despierte nuestro espíritu, que muchas veces está dormido, para poder creerle al Señor por lo que Él quiere hacer en este momento, tanto a nivel personal como a nivel de la familia o de empresa o laboral o académicamente o ministerial. Dios quiere hacer algo especial, pero el límite en la mayoría de los casos no está en Dios. Él es infinito. El límite está en nosotros. Entonces Dios le dice al padre de ese niño, versículo 23, le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esto es algo muy importante que usted y yo tenemos que entender. Marcos 9:23. Vea qué lindo lo que le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Una frase sencilla, si puedes hacerlo. Pero qué reto, ¿ah? O sea, si puedes creer, pero ¿podré realmente? O sea, me está sentando un poquito de responsabilidad a mí en mi sanidad. Wow, esa es la parte que muchos no queremos oír. Queremos que muchas veces todo nos lo hagan a nosotros y nosotros no participar en nada. Pero Dios siempre pide al hombre. Cuando quiere alimentar a una multitud, ¿qué tienen ustedes? Hay unos panecillos y unos peces. Ok, démelo. Y con eso alimentó a aquellos 5,000, aquellos 4,000. Con lo que ellos tenían ahí. ¿Qué le dice a usted esto? Dios quiere que tú participes de ese milagro. Dios quiere que tú vengas y le creas a Él, que deseches esa incredulidad que está estorbando ahí como una piedra en el zapato, para que Dios pueda liberar todo ese poder sobre tu vida, sobre tu familia, y comiences a ver la gloria de Dios de una vez por todas. Dios quiere hacerlo. Al Padre lo motiva a tener fe. Le mostró una verdad importante, que en veces Dios nos quiere usar a nosotros mismos como canales. Dios quiere que nosotros activemos nuestra fe, lo que Él ha puesto, lo que Él ha depositado en nosotros. Si tuvieres fe como una semilla de mostaza, dice el Señor en cierta ocasión. Dios quiere que nosotros activemos lo que Él ha puesto en nosotros para ayudar, en este caso al Padre. Si puedes creer, porque el niño está endemoniado.
El niño no puede razonar. Entonces le dice, si puedes creer, al que cree todo no le dice el niño, le dice al padre. Entonces está usando la fe del padre, vea qué lindo, para sanar al niño. ¡Wow! Esto es algo hermoso. Como Dios te puede usar, sí, para llevar sanidad. Dios te puede usar. Y es algo hermoso. ¿Ah? Hay personas que en algún momento necesitan de tu fe para ser sanos. Que le ayudes a creer, que le ayudes a creer, que le des ánimo, que los lleves a la palabra, que hagas esa oración. Dios necesita de tu fe. Muchas veces, porque el pastor lastimosamente no puede estar en todos lados. O la persona que anda con el ministerio de sanidad, el evangelista o quien sea. Pero estás tú, ¿ya? Para orar por tus hijos, para orar por tu pareja, ¿ya? Para orar por tus padres, estás tú, para hacer ese canal de bendición, para ayudar a que ese milagro se concretice, estás tú. Entonces Dios está usando a este padre para sanar al hijo. Vea qué lindo es Jesús. ¿Ah? Ahora, ¿qué le dice el padre? Le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y esto es algo muy importante. Deja claro que cuando los discípulos estaban orando y el tiempo pasaba, él en su interior pensaba, ya sabía que nada iba a pasar. Mira a los discípulos ahí orando por su hijo. Nada. Incrédulo. Y en veces nos cuesta aceptar esa parte de nosotros y preferimos echarle la culpa al pastor, a la iglesia, hasta la Biblia o a Dios. Pero entonces él entiende dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Amados, ahí es donde empieza a pasar el milagro. Ahí es donde empieza a pasar el milagro. Ahí, en ese momento es donde comienza a romperse esas ligaduras de ese demonio en la vida de su hijo. Y entonces Jesús declara aquella palabra sobre el muchacho y el muchacho queda completamente libre. Pero vea qué interesante, cuando el muchacho queda libre y cae como muerto, entonces ¿qué dice la gente? Se murió, lo mató Jesús. Lo mató, ¿verdad? O sea, eso dice la gente. Ahí lo dijeron, quedó registrado en la Biblia. Entonces Jesús lo levanta, antes de que me apedreen, lo levanta. Aquí está, sano, vivo, nueva criatura, véalo. Y se lo entrega al Padre. ¿Qué lucha hay para esto? ¿Cuánto hay que romper acá para poder conseguir lo que Dios quiere hacer en nosotros? Tenemos una lucha fuerte, pero Dios te está llamando en esta mañana para que tú seas parte de ese milagro que Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia. Dios quiere hacerlo, amados. Y cierro con esto, porque este misterio de la fe es algo hermoso. Dios en veces necesita que nosotros participemos, o más bien, no tanto necesita, quiere. Él desea que nosotros participemos de ese milagro, y cuando nosotros participamos, eso acelera ese fluir, ese poder de Dios que sale de Él. Por ejemplo, hay varios versículos ahí, pero lo voy a leer así muy rápido para orar en esta mañana. Mateo 8:13, vea qué lindo lo que dice. La fe de un centurión salva a su criado. ¡Wow! Eso está en Mateo 8:13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Conforme la fe del centurión romano, su criado fue sano, porque este creyó, aquel fue sano. ¿What? Está registrado en la Biblia. Ahora, Mateo 9:2, vea lo que dice. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al final de este texto, si usted lo ha leído, el paralítico se levanta y sale caminando con su lecho, sano, por la fe de ellos, de aquellos que lo cargaron hasta Jesús. ¡Wow! Más, Mateo 15:28 dice, entonces respondió Jesús, oh mujer, le está hablando a la mujer aquella sirofenicia, dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y la hija fue sanada desde aquella hora en adelante. Por la fe de su madre,
de una madre, su hija fue sana. Último, y hay muchos más, amén. Pero Mateo 21 al 22. Mateo 21 al 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, dice, no solo haréis esto de la higuera, porque había maldecido una higuera y la higuera se había secado. Dice, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y el 22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Estando lo que uno quiere decir, voy a cerrar en esta mañana, orando por ustedes. Está diciendo aquí, hablándole a sus discípulos, al corazón, a esa fe que necesita crecer. De cierto digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo pueden secar una higuera con palabras, sin arrancarle la raíz, sino que pueden echar un monte en el mar. ¿Qué quiere decir esto? Es que representa ese monte: enfermedad, problema financiero, problema familiar, matrimonial, con un hijo, con los padres, laboral, de la empresa, ministerial. Escuche lo que estoy diciendo. Y todo, dice el versículo 22, Mateo 21, 22, y todo, ¿qué le dice a usted todo? Y todo, está hablando Jesús, Él es Dios, ¿qué le dice a usted eso? Y todo lo que pidieres en oración creyendo, hace una salvedad. No es solo pedir en oración, porque hay gente que pide. Dice, no. Pidieres en oración creyendo, subraya esa palabra, creyendo, dice, lo recibiréis. Entonces Dios tiene tu milagro. Dios puede hacerlo hoy. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, si tienes alguna parte enferma en el cuerpo, pon tu mano ahí. Conforme a tu palabra, Señor, que dice que tú sufriste nuestros dolores en la cruz del Calvario, tú llevaste nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga hemos sido curados. Yo le hablo a ese cuerpo, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, y le declaro que es sano en el nombre de Jesús. Esos órganos, Señor, tejidos, huesos, Señor, se alinean en el nombre de Jesús. Pon tu mano, diga, soy sano. Diga, yo declaro en el nombre de Jesús que soy sano. Porque la palabra de Dios dice, repita conmigo, la palabra de Dios dice que pondré mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aunque sea usted mismo, diga, yo pongo mi mano sobre esta enfermedad y yo me declaro sano en el nombre de Jesucristo. Yo me declaro sano por la sangre del Cordero de Dios. Amén. ¿Lo estás creyendo? Decláralo ahí. Si hay alguien enfermo, activa tu fe. Pon tu mano ahí. Estás en la burbuja, no importa. Pon tu mano ahí, en el cuerpo, ahí en la parte que está afectada de esa persona que está cerca tuyo. Diga, yo te declaro sano por la palabra de Dios que dice, pondré mis manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesucristo yo declaro que tú eres sano. Amén. Está escrito en la palabra, Marcos 16, puede leerlo ahí en su Biblia. Está escrito en la palabra. Aquí no estamos hablando emocionalismos, estamos declarando palabra de Dios a tus finanzas. Padre, toda maldición financiera se quiebra ahora en el nombre de Jesús, Señor. Todo problema que está trayendo ruina a la vida de tus hijos, se abren puertas de bendición, Señor. Yo ato todo espíritu de miseria, de ruina, Señor, que está dañando, Señor, la economía de tus hijos, en su trabajo, en su empresa. Yo declaro, Señor, que esa empresa se levanta, que en su trabajo, Señor, se estabiliza, que tú, Señor, lo levantarás en su ministerio, que verá tu gloria en el nombre de Jesús, Señor. Problemas familiares se resuelven, Señor. Tú pones amor y paz en estos corazones. Problemas en los matrimonios, Señor, en sus hijos, padres. Yo declaro salud, yo declaro vida, yo declaro que tu iglesia se levanta y se activa en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé la paz en el nombre de Jesucristo. Nos vemos, amada iglesia, si el Señor lo permite, hoy a las 4 de la tarde en Conversemos. Y les recuerdo también que vamos a estar el jueves en un culto más. Ahí vamos a estar avisando. Queremos hacer un culto Zoom un día de estos, pero
Ahí vamos a estar avisando con tiempo. El Señor los bendiga y los guarde. Gracias.